Recién publiqué algo en Instagram sobre la diferencia entre los psicólogos dinámicos y los psicoanalistas, que sí es lo mismo. Y no, no es lo mismo, aunque muchos lo han usado de sinónimos. Lo que decía es que los psicólogos psicodinámicos, digamos que están en medio camino entre se formaron primero como psicoanalistas y de pronto se van dando cuenta de que importa que esté basado en evidencia. Entonces están a medio camino entre psicoanálisis y las terapias más actuales, más modernas. Entonces están como en un área gris. Pero preguntan a qué nos referimos con basado en evidencia, que si evidencia significa evidencia de lo que te hicieron en terapia, y no. ¿A qué nos referimos cuando una terapia está basada en evidencia? Un medicamento basado en evidencia significa de que pasó por ensayos clínicos. Sucede lo mismo con la terapia. Con los medicamentos, para probar su evidencia, su eficacia, el qué tan útil es, en qué población, se hacen ensayos clínicos, se compara el resultado en un tiempo determinado y en población determinada. Se compara, por ejemplo, con placebo, el clásico, o con el tratamiento estándar para tal condición. De hecho, esto lo pueden ver en un libro que mencionamos sobre la medicina basada en evidencia, que ya se me olvidó cómo se llama el título, pero va de eso. Con las terapias sucede lo mismo. Ya no se recomienda hacer como tipo placebo. Antes lo que se hacía para los ensayos clínicos en terapia, la terapia y gente en un periodo de espera, o sea, básicamente no les das terapia, les dices, pues te vemos dentro de 6 meses, que es el término, y ves los resultados de no hacer nada. Actualmente ya no se recomienda simplemente dejarlos en periodo de espera, se considera muy inhumano eso. Actualmente se hace, por ejemplo, el tratamiento estándar o pues psicoeducación, por ejemplo. O sea, no un tratamiento específico, sino, por ejemplo, psicoeducación o simplemente estar en contacto con el profesional. Para no hacer el cuento largo, la evidencia no sucede. La evidencia es un paper. Son montones de papers que te dicen, metaanálisis que te dicen, esta terapia ha funcionado en este tipo de población, en este tiempo, de esta forma, y funciona mejor o peor o igual que cierto otro tipo de tratamiento. Sin embargo, cuando tu terapeuta estás dando una terapia, en ese momento tú no estás haciendo evidencia. La evidencia está en un paper. Tú no necesariamente en tu terapia estás trabajando en evidencia. Por eso dicen de que la terapia no es per se hacer ciencia. La ciencia se hace fuera del consultorio. Puedes ocupar el consultorio como un laboratorio, más o menos, pero esto tiene que ser obviamente con el consentimiento de la persona de que está participando en un estudio, bla, bla, bla. Explícame, también hay un problema con eso, no puedes meter un montón de cosas, o sea, si quieres experimentar con tu paciente, por lo menos se lo tienes que informar. Entonces, cuando uno da terapia, no estás trabajando en formar evidencia, al menos no en el sentido demostrable que esté en un paper, posiblemente nada más como para ti como terapeuta, en tu propia experiencia clínica de lo que a ti te sirve o de lo que le sirve a ese consultante. Entonces, al psicoanálisis durante mucho tiempo nunca le importó si estaba basado en evidencia o no, demostrar la evidencia, hacer ensayos clínicos y todo eso, o sea, no necesariamente es el ensayo clínico, ¿no? También puedes hacer estudios de caso, que es nada más una persona. Y aunque sí el psicoanálisis hace estudios de caso, digamos que eso está en una prioridad como que bastante abajo en la escala de evidencia. Entonces al psicoanálisis realmente nunca le importó ponerse como al nivel de las ciencias sociales, sino hasta que se empezaron a cuestionar muchas cosas que se hacían en el psicoanálisis, y de hecho como para de los 70s, 80s empezaron a surgir más movimientos y más críticas contra el psicoanálisis. Hay muchas cosas que quiero mencionar sobre abuso infantil que empezaron en los 70s y empezó a tirar a mierda el psicoanálisis precisamente por encubrir abuso infantil. Hablaré en otro momento, estoy un poco saturada de ese tema. Empezaron a surgir psicólogos psicodinámicos que dijeron sí, soy psicoanalista, hasta que de pronto no soy psicoanalista, soy psicólogo psicodinámico. O sea, se identifican más con la psicología como ciencia que como psicoanalistas. Ahora la diferencia es que tanto están inflexibles y muy sujetos, muy sostenidos a la práctica de la más ortodoxa del psicoanálisis. Es un área gris. Que tanto sí se están queriendo basar en evidencia los que iniciaron con el estudio del psicoanálisis actualmente pueden soltar esos conceptos psicoanalíticos como el complejo de Edipo. Una forma bastante fácil de saber si su terapeuta es psicoanalista o psicólogo psicodinámico es diván. Si tienes un diván, un sillón en el que te acuestas mirando hacia la pared, 100% psicoanalista. Si interpreta tus sueños, 90% psicoanalista, posiblemente 100%. Se habla demasiado del complejo de Edipo o de las fases del desarrollo psicosexual y no habla nada que tenga que ver con el presente, muy psicoanalista. Si te recomiendo tomar muchas terapias en una semana, cada semana, por tiempo indefinido, muy psicoanalista.
si no quiere que le conozcas como persona, si no quiere, por ejemplo, tú le preguntas ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? Tú como paciente le preguntas al terapeuta para conocer al terapeuta. Si el terapeuta no te quiere responder, muy psicoanalista. Ojo, con que algo esté basado en evidencia, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual que es la terapia estándar, eso no significa, de la misma forma de que darte un medicamento basado en evidencia, no significa 100% de que es perfectamente lo que tú necesitas y todo perfecto. Entonces, si yo tuviera que recomendar, yo preferiría que la gente, si tuviera nada más esas dos opciones, que nunca, pero si tuviera nada más esas dos opciones entre psicoanalista y psicólogo psicodinámico, yo me iría por el psicólogo psicodinámico. Sobre todo porque los psicoanalistas ni siquiera necesitan ser psicólogos o psiquiatras. Uno puede formarse como psicoanalista sin necesidad de pasar por psicología o psiquiatría. El director de una escuela psicoanalista, que se dice muy psicoanalista con un doctorado en no sé qué, no es psiquiatra, solo es médico general. Espero haberme explicado.